hoy vamos a hablar de la repatriación de niños. Este tema tiene muchos puntos de vista. Vamos a hablarlo desde el punto de vista legal con el licenciado Julio Cegueda, abogado y notario, a quien le damos la bienvenida, y también la parte emocional, que ya influye toda la parte psicológica, cómo los niños ven la situación, cómo los padres pueden superar también esta situación tan pero tan difícil, con la licenciada Marta Rivas de Gras. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciando semana en este lunes. Iniciando, pero muy contentos de estar con ustedes. Qué bueno. Igualmente nosotras, y también invitando a nuestras amigas a que nos llamen al 2559-3333 para desarrollar este tema. ¿Comenzamos por la parte emocional o con la parte legal? Ustedes nos dicen. El caballero con la parte legal. Por la parte legal. Licenciado Julio Cegueda, bienvenido. Bien, muchas gracias. Ese es un tema bastante interesante, bastante complicado desde el punto de vista jurídico, por la inclusión de diferentes normativas que van a estar involucradas en este tema y por supuesto por toda la afectación psicológica que pueden tener los niños y niñas que están afectados en este tema. Según datos de la OIM, más o menos 1 de cada 10 migrantes es menor de edad. Es decir, que es una cantidad grande de niños y adolescentes que pueden estar afectados en esta situación. Y es importante que nosotros sepamos también que la migración irregular en estos casos se va a dar tanto por incumplir los requisitos que los países pueden tener para ingresar a un país, la falta de visa, por ejemplo, la falta de un carnet de residente, la afiliación, una serie de requisitos que pueden darse, pero también vamos a tener otra característica que va a tener esta migración irregular, y es cuando no se ha hecho con las debidas reglas de la autoridad parental. Por ejemplo, cuando un padre o una madre decide llevarse a su hijo a otro país y no lo consulta con el cónyuge, no lo consulta con la otra persona que también tiene autoridad parental. Resulta que en nuestro país la autoridad parental es concurrente, lo que quiere decir que ambas personas deben estar de acuerdo con la movilización de un niño, de una niña, hacia otro país. Entonces, si ese movimiento, aunque tenga visa, aunque tenga los permisos migratorios en regla, no se ha hecho con la anuencia, cumpliendo los requisitos legales, también va a haber un estatus de migración irregular en este caso. Si lo hacemos sin el consentimiento del otro padre que tiene también autoridad, ¿estaríamos hablando de un secuestro? ¿O cómo se podría poner una denuncia, en este caso el padre que no fue consultado? Sí, y precisamente ahí es donde viene el tema complicado, porque puede haber una responsabilidad penal, inclusive tal como lo menciona, pero también una responsabilidad internacional, porque si se están trasladando fronteras, si se están traspasando fronteras sin la debida autorización, puede haber una responsabilidad bastante grave de la persona que lo está haciendo, y aparte del daño que le pudieran estar provocando al niño por el proceso que pudiera ser sujeto de la repatriación. Porque esto va a implicar luego 3 situaciones diferentes. En el momento en el que un menor de edad es identificado que está haciendo una migración irregular, sucede lo primero, que lo retienen. Las autoridades migratorias del país lo retienen, luego lo separan de la persona con quien está viajando, y por último viene el proceso de repatriación. Entonces, estos 2 primeros pasos de la separación y de la retención implican que la persona, que el niño, va a estar lejos de su padre o madre, de la persona que lo haya llevado, va a estar en condiciones que no va a poder, la persona garante, la persona tutora, no va a poder verificar en qué condiciones va a estar siendo custodiado por el otro país, y eso lo hemos visto en algunos medios. Son lugares infrahumanos, son lugares que no tienen las condiciones, que no tienen acceso a baño, que no tienen acceso a alimentación, no tienen una gran cantidad de condiciones. Entonces, esta situación de la retención y la separación puede afectar los derechos humanos inclusive del niño que puede estar viajando en esta situación irregular. Antes de hablar de la parte emocional y siguiendo un poquito con lo legal, cuando una mamá o un papá se va con el hijo, la mayoría de veces en esta migración irregular tramita un poder en donde el papá le da permiso, pero no vuelven. Pero también aplica cuando el poder no se tramita y se lo lleva, porque ahí quizás en alguna otra frontera no lo dejarían ingresar. Sí, lo ideal es que precisamente se realice este tipo de documento. Es una autorización para salir del país. Es un respaldo de que tiene que regresar. Sí, exactamente. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores inclusive ha emitido formularios específicos para que las personas puedan otorgar este tipo de documentos, porque pasaba que antes una persona ha llegado a un notario y le decía, mira, yo quiero un permiso para salir del país, y se redactaba algo, pero se olvidaba, por ejemplo, poner si el menor podía viajar solo o acompañado.
o cuándo iba a regresar, o si iba a visitar varios países y no solo uno. Y eso ya iba generando una serie de problemas a las personas a la hora del viaje. Entonces, viendo este tipo de situaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, no, ahora vamos a colgar un formulario, que es lo que la persona tiene obligadamente que completar, además por la LEPINA, que pide unos requisitos adicionales, y ahora las personas que van a llevar a un niño o a una niña a otro país tienen que completar este formulario si es que no van los dos padres acompañando a esta persona. Ok, licenciada, yo quiero pensar que cuando los niños se enfrentan a esta situación o las familias se enfrentan a esta situación de que no les queda de otra que irse del país y huir, quizás se pueda ocupar este término, se les explica a los niños de por qué y qué va a pasar en el peor de los casos para que ellos quizás no se confundan. Pero un niño de 3 años, de 5 En teoría años, debería, pero la realidad es muy diferente. Exacto. Entonces, al final, si no se les explica o se les explica, un daño va a haber. Porque el niño, esa situación con que uno de adulto, esa incertidumbre, puede hacerlo llegar a sentir mal, inseguro, lo que sea, no digamos un niño. ¿Qué tan grave es el daño para un niño en estas circunstancias? Pues dependiendo de las circunstancias y también de una característica que hemos dado en llamar la resiliencia, la capacidad del niño de resistir este tipo de situaciones, así va a variar el daño psicológico que puede tener. La primera cosa a la que yo siempre aludo es a esta. Los niños y los adolescentes, por regla general, no migran por su propia voluntad. No son ellos los que desean irse. Ellos están sujetos a la autoridad, ya sea de uno o de ambos padres que han tomado esta decisión. En nuestro país esa situación se complica todavía mucho más porque cuántas escenas no hemos visto de que han contactado al padre y el padre estaba completamente desconocedor ni siquiera de la intención de la mamá de sacar del país al niño, pero el papá tiene 6, 8, 10, 15 meses de no tener contacto alguno con el niño. Entonces la situación es sumamente compleja, pero naturalmente, dependiendo también de qué tan pequeño es el niño, debemos entender si acaso viaja con los padres, porque eso es otro elemento adicional. Muchas veces, desgraciadamente, estos niños que están migrando en situación irregular no lo están haciendo con sus padres, sino que una persona a quien los padres le encargan al niño, que puede o no ser de su misma familia. Entonces ya eso genera una situación de inseguridad, una situación de incertidumbre en el niño, y si después, por la irregularidad de los papeles que él presenta, lo retienen y lo separan de esa persona, que si es de la mamá todavía peor, el niño va a dar de gritos, pero si es de la persona a la que la mamá le había dicho no se separe de esta persona es la que lo va a cuidar, la que va a garantizar su seguridad, y ahí abruptamente se le separa, pues sí puede ser una situación altamente traumática para un niño. Y entonces el punto es cómo lo tratamos, como padres quizás, o incluso muchas abuelitas o encargados de niños que están en esta situación de repatriación lo están viviendo. ¿Qué deben de hacer? ¿Los tienen que llevar a donde un profesional o pueden hacerlo ellos fácilmente en casa? Yo pienso que lo ideal es tener un acompañamiento de un trabajo terapéutico, porque también hemos visto dolorosas situaciones en donde cuando el niño ya es repatriado, los padres comienzan a decir, no es el mismo, mi hijo no es igual, antes confiaba en mí, ahora ya no. Antes era muy pegado conmigo, ahora es reservado, no quiere que lo abrace, no quiere que lo bese. No es la situación esa idílica que nos imaginamos en las películas, que tienen años de no verse y salen corriendo y se abrazan y se besan. Hay niños que por su corta edad, al ser repatriados, no han reconocido a sus padres. Y esa es una situación muy dolorosa y que sí amerita un programa de intervención psicoterapéutico para ayudar al grupo familiar a reintegrarse. Que no lo han reconocido, y en el peor de los casos, niños que creen que su papá o su mamá quiere alejarse de ellos. Por eso lo estaban mandando fuera, porque ya no los quieren ver. Podría enfrentarse el niño también a un Definitivamente esa es una de las alternativas que un niño se puede plantear, sobre todo porque en esos albergues en donde ellos están con otros niños de diferentes edades, los niños se comparten y comentan muchas más cosas de lo que nosotros como adultos nos imaginamos. En la parte legal también, a la hora de que se da una repatriación, ¿qué derechos deberían de respetarse?
Bueno, precisamente como se mencionaba, el impacto psicológico que van a tener va a ser grande. Por eso es que en los 80 se firmó el convenio de los aspectos civiles que tienen que ver con el estatus irregular de los niños que migran. Y ahí se recogen varios de los derechos que deben respetarse. Uno de ellos es que el traslado debe realizarse lo más normal posible. No puede ser que los lleven en unas condiciones infrahumanas, que los lleven solos, por ejemplo. Inclusive hemos visto en las últimas épocas que ha habido escenarios en donde han separado al niño de la persona con quien se estaba movilizando. Y muchas veces, sobre todo si ha sido un familiar, el papá, la mamá. Esto es ilegal, esto no lo permite el convenio. Los niños tienen el derecho, por la misma custodia, por la misma obligación que tienen también los padres de garantizar su bienestar, tienen el derecho de pedir que regrese junto con el papá. No puede ser que al papá lo manden en un avión y al niño lo manden en otro, porque eso también puede afectar la parte emocional. Además, la persona tiene también derecho a que todos sus aspectos, la dignidad, la libertad, sean conservados durante la repatriación, durante el traslado. Y ahí viene algo que mencionaba y es bien común. Como en el pasado no hablábamos de autoridad parental, sino de patria potestad, se suponía que los padres eran los que decidían de manera unilateral dónde era que iban a vivir. Si se iban del país, si se iban ilegales, si se iban de cualquier manera. Pero el derecho precisamente ha ido evolucionando con el tiempo. Ya no hablamos de patria potestad, sino que hablamos de autoridad parental. Y eso ya no es un derecho de los padres, sino que es un derecho de los niños. A ser cuidados, a ser protegidos, a ser tutelados y a respetar también su propia decisión. Entonces puede ser que un niño de repente diga, no, yo no me quiero ir, yo quiero quedarme en El Salvador o quiero quedarme con mi mamá, con mi papá. Este tipo de situaciones debe ser respetada también en este tipo de ámbitos. Y además este protocolo ha obligado a los estados a que designen autoridades que se van a encargar de hacer valer este derecho, ¿verdad? Porque de nada sirve que exista el derecho y luego no haya a dónde poder acudir. Los responsables de que se cumplan. De que se cumplan, exactamente, y dónde poderse quejar además. Porque si yo he sido separado de mi hijo, y desde luego, pues el niño o la niña no van a tener de repente la oportunidad para poder ejercer, para poder saber. Pero un adulto debería un poco informarse en ese tipo de escenarios y decir, yo tengo la posibilidad de dirigirme a una autoridad del Estado. En el caso de Estados Unidos, precisamente, la Oficina de Asuntos de la Niñez, Office Children's Issues, es la autoridad encargada de asegurarse que se cumpla con este tratado. Entonces, una persona, una familia que se entere que ha sido separada puede denunciar en este tipo de instancias. Y en el caso de El Salvador puede presentarse también la denuncia a través de la Procuraduría General de la República o a través del ISNA. Y luego se puede también hacer una conexión a través de los estados para asegurar este tipo de situaciones. Y ha habido muchas denuncias en este caso. ¿Qué se necesita, licenciado, para presentar esta denuncia? Eso está buenísimo. En el artículo 8 del convenio se establecen los requisitos y no es nada del otro mundo. Es la identificación de las personas, quiénes son los que han viajado, en qué condiciones se han visto, cuál es el país de origen que estas personas tienen, porque estamos hablando que pueden haber tenido cualquier tipo de origen, y cuál es el domicilio específico y cuáles son las personas encargadas, digamos, del bienestar de los niños, en el caso de la autoridad parental. Son cosas bien básicas que se tienen que presentar ante una de estas instancias, PGR en el caso de El Salvador o en la Oficina de Asuntos de la Niñez en el caso de Estados Unidos. ¿Qué se logra con una denuncia? Bueno, precisamente eso es bien interesante. Este ámbito ha tenido por lo menos 130 resoluciones en lo que va desde su existencia en el caso de Estados Unidos a nivel federal y más o menos unas 34 a nivel estatal. Es decir, que son instancias que están funcionando y que tienen un nivel pequeño, pero que tienen un nivel de incidencia. Pasa que hay que difundirlas un poco más. Y lo que se ha logrado a través de estas resoluciones en algunos casos es que se reúnan las familias, ¿verdad? Porque muchos de ellos han tenido la separación del niño por un lado y del adulto por otro. Entonces esta intervención logra la reunificación de la familia e inclusive hemos tenido en los últimos años resoluciones en vía jurisdiccional que ordenan que personas que han sido deportadas a su lugar de origen por el maltrato, por la falta de dignidad con la que se ha hecho, se le ha ordenado al gobierno de Estados Unidos que estas personas regresen a Estados Unidos. No es un trámite muy sencillo, pero a todo no es esto nada sencillo. Pruebas, etcétera, y aquí los niños como quedan durante todo eso. Porque el trauma ya pero pasó. el tema este jurídico, digamos que es uno de los aspectos, ¿verdad? Y naturalmente es una victoria grande cuando la denuncia es atendida, es resuelta, el niño es recuperado, porque a veces los papás desconocen el paradero del niño, ¿verdad? Pero incluso en los casos en los cuales el fallo, después de no sé cuánto tiempo,
es que el niño sea enviado de regreso a los Estados Unidos, en donde, hablemos hipotéticamente, ahí están los papás. Y los papás migraron primero, y los papás comenzaron a buscar trabajo, y los papás esto, y en determinado momento los papás quisieron mandar a traer a sus hijos para reunificar a su familia. Todo esto es un proceso que requiere que haya una guía a los padres de familia de cómo manejarlo adecuadamente, porque pensemos que si estos padres migraron cuando estos niños tenían 4 o 5 años, los dejaron al cuidado de una abuela, de una tía, de una vecina en ocasiones, estos niños crearon un vínculo con ese cuidador. Y después de 4, 5, 6, 7 años, que los papás deciden llevárselos con ellos, hay una nueva ruptura. Claro. Este niño, ese vínculo que había creado con este cuidador, otra vez es otra pérdida, se vuelve a perder. Y si el asunto se complica, ¿verdad?, hay una sensación de incertidumbre, de angustia, de abandono, etcétera. Digamos el caso en donde finalmente el niño retorna. Reintegrarse a la familia no es un proceso fácil para un niño. El padre ha quedado con el concepto aquel de mi niño de 5 años y de repente se topa con un preadolescente que tiene otras ideas completamente diferentes, que tiene otras costumbres. Hay detalles tan pequeños como el hecho de que los padres que han migrado y que mandan sus remesas para mantener a sus hijos aquí, están acostumbrados a trabajar 12, 14 horas diarias. Y el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento psicológico, aunque ustedes no lo crean, implica incluso explicarle a estos padres: si usted va a reunificar a su familia, usted no puede continuar trabajando 14 horas diarias, porque entonces no le va a servir de nada traerlos. Y hablemos de la autoridad de los padres hacia los hijos, porque como usted bien lo dijo, dejan a niños de 5 años y luego se reencuentran con adolescentes en donde no los ven como una autoridad, porque quizás su autoridad para ellos es su abuelita o la tía que los cuidaba. Y el vínculo afectivo hay que reconstruirlo. Y para eso necesitan dedicarles tiempo y pasar momentos con ellos y compartir actividades. Y si está trabajando 14 horas, 16 horas al día, no lo va a poder hacer. ¿A qué horas? ¿Y qué tan probable es que esta relación mejore? Porque así como lo planteamos, es como que rompieron la confianza entre padres e hijos, que es la base de prácticamente toda relación psicoafectiva. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza de los hijos y trabajar esa relación? ¿Es posible al 100%? Mire, es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Porque todo depende también del grado de comunicación que se ha mantenido. Ahorita la tecnología nos puede apoyar en ese aspecto, pero muchas veces esos detalles se descuidan porque le estoy mandando el dinero. Y el dinero es lo más importante para que coma, para que vaya al colegio, para que lo vistan. Pero el niño necesita establecer un vínculo afectivo. Y si los padres no están, porque los padres han migrado, aunque la persona que lo está cuidando le explique: esta camisa te la compré porque tu mamá te mandó el dinero, etcétera, etcétera, pero la vinculación afectiva del niño se hace con la persona que está en el día a día. En el juego, más si estamos hablando de niños. Piensen ustedes en sus pequeños hijos, la atención, que se los arrebaten y les digan: no pasa, y usted se va. Sí, sí. La atención, el estar pendientes, la hora de juego, sus pláticas, sus necesidades. Comer con ellos, saber cuáles son sus hábitos, qué le gusta hacer antes de dormir, cuál es su comida favorita. Cuando se reencuentran, son desconocidos. Exacto, es como conocerse otra vez. Y es un proceso largo y más difícil quizás porque ya estamos enfrentándonos a un, como usted lo decía, preadolescente o adolescente en todo caso. Así es. Lastimosamente en estos temas no es que se pueda sugerir, decirle: miren, no lo hagan, mejor evitarlo. Claro, hay muchas otras personas que aquí están viendo cómo salen adelante y dicen: prefiero estar comiendo frijolito o tortillita con sal, pero con la familia junta. Al final, cada quien decide cómo quiere resolver y salir adelante con su familia y se ven obligados a irse. Digo obligados porque yo creo que nadie quiere separarse de su familia, yo creo que muy poca gente se quiere ir de su país, pero sí tienen que saber que se van a enfrentar a muchas cosas muy fuertes, muy difíciles, complicadas, y en el caso aquí de la parte legal, pero por lo menos ¿cuál es el primer paso?
para quien decida hacerlo, sobre todo para no verse envuelto en una estafa, que Sí. puede complicar todavía las cosas y también es doloroso. Exactamente, y que puede complicar aún más cada vez la situación. Lo primero que la gente tiene que hacer en estos casos es acercarse a las oficinas migratorias del país a donde quiere ser su destino, ¿verdad? Para informarse de cuáles son los requisitos y de cuáles pueden ser también los riesgos que puede haber en la movilidad. Definitivamente que no podemos bajo ninguna circunstancia fomentar o apoyar la migración irregular, es una realidad, ¿verdad? Pero debemos tratar que en la medida de lo posible se busque que esa movilidad humana sea regular, sea a través de los conductos adecuados, y es posible realizarlo. Hay muchos procesos que se pueden realizar, hay una lotería de visas, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer para que las personas se muevan de una manera adecuadamente jurídica, ¿verdad? Para que no haya ese tipo de situaciones. Pero además, digamos, si ya se está en una situación de migración irregular o se tiene un tema de separación, un tema de secuestro, un tema de alejamiento, digamos, de un niño o una niña que ha sido afectada en ese tipo de situaciones, hay que buscar la asesoría legal. Ya lo decíamos, en el caso de Estados Unidos es la Oficina de Asuntos de la Niñez, en el caso de El Salvador la PGR, el ISNA, pueden acercarse a un abogado de su confianza también para que les asesore de cuáles son los caminos adecuados. Pero además de la parte jurídica, creo que también es importante que las personas realicen ese camino psicológico también, ¿verdad? Porque al final los abogados estamos para darles una respuesta a una realidad que ya está sucediendo. Y nosotros nos vamos a adecuar a lo que las personas soliciten y vamos a encontrar los caminos adecuados para resolver el problema que la persona tiene. Pero antes de eso es importante que las personas tomen una decisión también desde otros ámbitos. Bueno, licenciado Julio Cegueda con nosotros, abogado y notario, aparecen los datos en pantalla, 2511-5104, para que consulten y como usted dice, si ya están envueltos en esta situación, pues siempre que se acerquen a ustedes y que con mucho gusto les van a ayudar. Y a la licenciada Marta Rivas de Erazo también muchas gracias, el punto psicológico y aquí el tratar a la familia entera, a los padres que también sufren, aunque sean ellos los que toman las decisiones, también una separación es un duelo, es una pérdida y también tienen que ver esto como merece, de una forma seria, para evitar el menos daño posible. Así es. Lo importante es tratarlo desde pequeñitos, si ya están grandes, pues no decirles, bueno, ya crecieron, sino que preocuparse por esto, ¿verdad? Porque la salud mental de la familia, y más cuando ya están reunidos nuevamente, debe de cuidarse. Es una parte muy integral de la salud. Lamentablemente a la gente muchas veces le cuesta ver, pero la salud mental es una parte integral y fundamental de la salud. Así es. ¿Y licenciada, algún consejo que quiera dar de la parte legal? Bueno, pues nada, que como decíamos, se acerquen a las instancias adecuadas para hacer las consultas antes de tomar cualquier tipo de decisión y cualquier cosa, pues estamos a la orden para alguna consulta que la gente tenga. Toda la información en pantalla y agradecerles y Para feliz inicio de servirles. semana. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a pausa.